Muy bien, vamos en esta hora a tratar este tema que generalmente rodea nuestra iglesia. Es un tema que comúnmente vamos a encontrar hermanos de diferentes pensamientos hablando acerca de este tema. Es generalmente bastante popular en la mente de muchos, pero es bien curioso que es un tema bastante mal comprendido. Es decir, al punto de que muchas personas no han logrado entender en realidad lo que el proceso de las tres justificaciones implica. Hoy vamos a hablar las tres justificaciones, es decir, las tres justicias que Dios ha empleado o que Dios ha proveído para poder redimir al ser humano en sus diferentes periodos de la historia de este mundo. Vamos a hablar de la justificación por la gracia. Vamos a hablar de la justificación por la fe y vamos a hablar de la justicia de Cristo. Y desde el punto de vista que estamos haciendo una separación de las tres justicias, de las tres justificaciones, desde ahí debemos cuadrar en nuestras mentes que las tres justificaciones son diferentes y que deben ser obtenidas para poder llegar a la salvación. El otro detalle que tenemos que ver aquí es que la última justicia, es decir, la justicia de Cristo, esa es la única que garantiza la vida eterna. ¿Sí me doy a entender? De las tres, la última es la única que garantiza la vida eterna. Quiere decir que en estas primeras dos yo tengo el riesgo de perderme. Tengo el riesgo de perderme si yo no cumplo mi parte, si yo no hago lo que a mí me corresponde, porque estas primeras dos tienen que ver con decisiones que yo voy a tomar. La última, que es la justicia de Cristo, es la recompensa que Dios da por haber cruzado las primeras dos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es necesario para nosotros entender cada justicia o justificación que el Señor ha provisto para poder redimir la raza humana. ¿De acuerdo? Es necesario comprenderlas porque este tema está íntimamente ligado con el asunto del reino de Dios, pero estrechamente ligado, que si yo no entiendo esto, puedo llegar a perder la entrada al reino. Es decir, hasta ahí de serio puede ser este asunto de no comprenderlo, de cómo es que funcionan las tres justificaciones, al extremo de llegar a perder la entrada al reino de Dios. Así de que, como ustedes podrán observar, hay tres justificaciones que vamos a tratar, hay tres justicias que vamos a tratar, ¿sí? Y la primera que aparece en la escena es la justificación. ¿Por qué? La justificación por gracia. Esta es la primera que llega a nuestras vidas. Esta es con la primera justificación que nosotros nos encontramos a partir del momento que decidimos venir a Dios. Esa es la primera justificación con la cual nos encontramos, o más bien con la cual el Señor nos encuentra a nosotros. ¿De acuerdo? La primera justificación es la justificación por gracia. Así de que hoy vamos a ver y evaluar
con detenimiento qué es en sí la justificación por gracia. ¿Es una licencia para pecar la justificación por gracia? Vamos a ver qué es la justificación por gracia. ¿Qué es lo que nuestra iglesia cree ahora? Han oído dentro de nuestra iglesia constantemente, es por gracia, estamos salvados por gracia, aquí por gracia. A todo le aplican la justificación por gracia, ¿cierto? Es más, es tan común esa palabra que hasta está en la punta de la lengua de todo adventista del séptimo día. Bueno, antes estaba en la punta de la lengua de las iglesias pentecostales, dominicales. Ahora es en la punta de la lengua de nuestros hermanos, de nuestros hermanos adventistas. Ahora, incluso ni en los dominicales se escucha tanto esa palabra que ahora más yo creo que ellos están pidiendo perdón más que nosotros. sí. Entonces, vamos ahora a ver, ¿es la justificación por gracia una licencia para pecar? Eso es lo que vamos a ver ahora, para ver el gran error que como creyentes, miembros de este pueblo, estamos cometiendo. Un gran error garrafal que nos va a llevar a la ruina a multitudes. Es decir, iremos a la ruina a multitud de gente por no haber entendido el asunto de la justificación por gracia. Primeramente, Romanos, que es Pablo a través de Romanos, que es el que habla acerca de esto, dice en el capítulo 11 y en el versículo 6, nos dice algo importantísimo o nos da en sí el esquema de lo que es la justificación por gracia. Dice Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es ¿por qué? Por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, es decir, si el asunto fuera por obras, ya no es ¿qué? Ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué es el pensamiento que Pablo está queriendo aclarar con el asunto de la gracia? Que la gracia, en la elección que Dios hace por la gracia, cuando Dios justifica a alguien por la gracia, no es por ninguna acción, buena o mala, que usted haya hecho. ¿Me doy a entender? Sí. Es decir, es en el punto de que cuando Dios te va a dar la oportunidad de ser justificado por gracia, es porque la misericordia de Dios así lo quiso. Es decir, es por su gracia que Él tiene hacia nosotros. Es porque Él se complace en darnos esta oportunidad. Es decir, se nos da la oportunidad, no porque hayamos sido buenos o porque hayamos hecho algo de que que haya conmovido a Dios. No, es porque sencillamente Dios tuvo misericordia de nosotros. Eso es todo. Es decir, la gracia, esto es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que nadie que lo recibe se lo merece. Es decir, no se le está dando porque se lo merezca. O sea, la gracia es un regalo no merecido. Es un regalo no merecido. No soy digno de ese regalo. No obstante, Dios decide ¿qué? Dármelo. La gracia es la oportunidad, es decir, es el acto de ser llamados y escogidos, no por alguna buena obra. No es porque yo soy guapo, no es porque yo soy bueno, no es porque yo soy dadivoso, no es porque yo soy alegre, no es porque yo soy carismático, no es porque yo soy elocuente. No. No es nada que ver por eso. O porque tengo dinero, mucho dinero para poder invertir en la obra. No es por eso. La gracia es sencillamente un don inmerecido que Dios nos está dando a nosotros. Y generalmente se le entrega al que más malo es.
Para entender mejor el concepto de la gracia voy a dar un ejemplo. Usted puede observar o usted puede ver dos individuos, ¿cierto? Usted puede ver, digamos de que yo tengo mucho dinero, digamos que soy millonario, ¿no? Por lo menos en el ejemplo que voy a poner. Y hay dos individuos, ¿de acuerdo? Enfrente. Uno es un buen trabajador. Lo veo que se está soleando de sol a sol. Esforzado, ¿cierto? Esforzado y luchador, tiene su casa, tiene hasta su vehículo porque se esfuerza, suda, sus hijos los tiene estudiando porque él se mata trabajando, ¿de acuerdo? Y yo soy un millonario, ¿no? Un millonario y él está ahí construyéndome un edificio porque una empresa lo ha contratado. Un ejemplo, estoy poniendo nada más. Un edificio que yo voy a ocupar. Y ahí en la vuelta de la calle veo a otro. Este es totalmente lo contrario. Este no está trabajando. No, está ahí viendo a la hora de ver si pasa alguien descuidado. ¿Para qué? Para robarle, ¿cierto? Tengo dos escenarios. Tengo un trabajador o alguien que se está esforzando, alguien que está matando allá. Y tengo allí a un ¿qué? A un ladrón, un ratero. ¿Cierto? Entonces viene y vengo yo como millonario que soy. O usted, digamos que es el millonario. ¿A quién de los dos usted se sentiría más con una idea, con un sentimiento de ayudarle? ¿Al que se está esforzando, al que se está trabajando, al que se está matando, o aquel raterito que está allá buscando la forma de robarle a alguien? ¿A quién de ellos dos usted le ayudaría? Ya desde mi punto de vista y mi mente pues humana que tengo yo. Sí, como humano, obviamente. Miraría con buenos ojos a la persona que se está sacrificando. A la persona que se está sacrificando legalmente. Eso es lo que la humanidad le exige, le dice, le pide, ¿no? Pero nosotros como conocedores de Cristo ya, al menos de mi parte, yo iría al raterito. ¿Por qué? Porque ese está más necesitado de Dios. Entonces, y de la salvación. Ese es el punto. Eso es la gracia. La gracia es el acto de darle una oportunidad a aquel que no se lo merece. Es la oportunidad que Dios le da a aquel que no es digno. Se la da por pura misericordia, porque este está bien, este no tiene problema, está haciendo las cosas correctamente, pero aquel está perdido. Entonces, esa es la acción de Dios. La acción de Dios es darle la oportunidad a este que no la tiene, para poder sacarlo del hoyo donde se encuentra y ayudarle a ser libre. Porque el Señor ama al pecador, lo que no ama es el pecado que está haciendo. Obviamente, de acuerdo. Entonces, eso es en sí la gracia, es una oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Una oportunidad no merecida, pero que sí, pero ¿para qué? Para la salvación. Una oportunidad que Dios nos da para ser salvo. No es una licencia para seguir pecando. ¿Qué es la gracia? La gracia es la oportunidad que Dios te da para ser salvo. ¿De acuerdo? Ahí, en ese primer encuentro, cuando nos encontramos con esa oportunidad, ahí, a partir de allí, empieza un proceso en nosotros. ¿De acuerdo? Empieza un proceso. ¿Por qué razón empieza el proceso ahí? Porque allí es donde Dios me dio, ¿qué cosa? La oportunidad de escribir mi propia historia. Ahí es cuando empieza el Señor a trabajar con uno. Allí es donde Él va a empezar. Me ha dado la oportunidad, eso es la gracia. La oportunidad que tiene alguien que no la merece
para llegar a ser salvo. Ok, entonces no somos llamados somos llamados y escogidos por gracia, no por una obra buena alguna que hayamos hecho. Por el contrario, es muy probable que la obra que estemos haciendo sea mala. Y Dios nos está dando, toma, esta es tu oportunidad. Esto se le llama justificación. ¿Por qué? Por gracia. ¿Era porque yo estaba haciendo una obra buena? No. ¿Era porque yo estaba haciendo una obra mala? Es más probable, pero no, tampoco. Es decir, no es por la acción que yo hice, no es porque yo convencí a Dios, no es porque yo hice algo wow, extraordinario, y Dios no fue por eso. Es porque Dios decidió por misericordia y amor a mí a darme una oportunidad. ¿Y cómo me acepta? Tal y cual. Tal cual estoy. Esa es la justificación por gracia. ¿Me acepta como un ladrón que soy? Sí, pero va a empezar un proceso. ¿De acuerdo? Sí. Ahí va a empezar la historia. ¿Me está dando la oportunidad? Sí, me está dando la oportunidad. Me está dando la oportunidad de escribir mi propia historia. Mi propia historia de la redención o mi propia historia de la perdición. Una de las dos voy a escribir, pero me está dando la oportunidad de elegir a partir de allí. Eso es justificación por gracia. Tan pronto la justificación por gracia viene a mí, ¿ahora qué cosa? ¿Cuál es la siguiente justificación que va a llegar? Ahora viene la justificación por fe. Es un proceso de pasar de la gracia a la fe. Vamos a la fe ahora. Ahí viene ahora la justificación por fe. ¿Qué es en sí la justificación por fe? O sea, pregunto, ¿puedo salvarme nada más con la justificación por gracia? No. No puedo salvarme con la justificación por gracia. Porque la justificación por gracia me encuentra a mí como perdido, sucio. Sí, me encuentra sucio, lleno de pecado, lleno de hábitos, lleno de impurezas, lleno de maldad, lleno de concupiscencia. Así me encuentra la justificación por gracia. Y se me entrega esa justificación por misericordia, nada más. Es porque Dios así lo quiso. Es porque Dios decidió darme una oportunidad. Nada más por eso. Mira, ahorita lo que estamos tocando este tema, el hermano Alfredo, no lo conoció. Ahorita en la iglesia está acudiendo un hermano que es de Ecuador, pero él es homosexual. ¿Vale? Él está todo como una mujer. No sé en las partes íntimas, pero esta persona, yo tengo fe que esta persona, si entrega su vida al Señor, va a ser salvo, ¿no? Sí, si pasa el proceso. El proceso, exactamente, sí. O sea, ya sea homosexual, ya sea borracho, ya sea prostituta, ya sea drogadicto, lo que sea, a todos se nos va a exigir el proceso. Exactamente. A todos se nos va a exigir el proceso. Si pasamos el proceso, sin problema. Siempre y cuando la persona acceda a que el Espíritu Santo pueda trabajar en esa Por eso, o sea, es decir, el proceso es el que va a determinar. Ahora vamos a la justificación por fe, es decir, por gracia. la fe. ¿De acuerdo? Por gracia fuiste elegido, se te dio una oportunidad. La gracia no es una licencia de pecar, la gracia es una oportunidad de ser salvo. Y hasta ahí llega. Es decir, no es una licencia que va más allá de eso. Es la oportunidad de ser salvo por parte de Dios. Pero ahora viene la siguiente justificación, que viene inmediatamente después de la justificación por la gracia. ¿De acuerdo? Entonces, y esta justificación es la que va a definir. Esta justificación va a definir muchas cosas en mi vida. Esta justificación va a determinar si yo me convierto en un rebelde y caigo de la gracia que se me dio,
o si permanezco en esa gracia y me encamino hacia la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es la coronación final de todos los que vencen. Pero no va a ocurrir si antes yo no he cruzado la justificación por fe. Y eso es en la vida cristiana. En la vida, cuando hemos venido en este mensaje también, nosotros hemos abrazado el mensaje que nos ha llegado, ¿cierto? Y al llegarnos a ese mensaje, no se nos ha llegado porque somos buenos. No nos ha llegado ese mensaje porque nosotros, éramos lo más elocuente, éramos aquí. No. Que se nos llega este mensaje por la pura misericordia de Dios. Por gracia se nos da la oportunidad de ¿qué? De aceptarlo o rechazarlo, ¿cierto? Y nosotros venimos y decidimos ¿qué? Aceptarlo, ¿de acuerdo? Pero no termina ahí. Es decir, esa es la oportunidad, y grande oportunidad, vaya que es una gran oportunidad que se le está dando a todo adventista del séptimo día, que llegue y acepte el mensaje de la hora que está llegando, ¿cierto? Pero de ahí, ahora viene el siguiente elemento, la justificación por fe. La justificación por fe es la que determinará si usted va a llegar hasta el final o va a quedar en el camino. En el libro de Hebreos 11:1 nos da un concepto de lo que es la fe. Dicho sea de paso, ¿cómo es que viene la fe? La Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra ¿de quién? De Dios. El oír la palabra de Dios quiere decir obediencia a la voz ¿de quién? De Dios. Ahí viene, ¿qué cosa? La fe. La fe se produce por eso, no se produce por otra cosa. Es decir, y ahorita vamos a ver unos ejemplos de lo que es la justificación por fe. Vamos a ver en el charco que muchos cayeron. Vamos a ver tanto decisiones positivas que muchos hicieron, y vamos a ver decisiones negativas que otros también hicieron. Que desgraciadamente esas decisiones negativas que hicieron los llevaron a caer de la gracia. Porque nótese, en este proceso de la justificación por la fe, si yo agarro el lado contrario, caigo de la primera justificación. Y al caer de la primera justificación, se me retira ¿qué cosa? La oportunidad de ser salvo. Dios me quita la gracia, me quita la oportunidad de ser salvo. Por eso es que esta justificación hay que ponerle atención, hay que ponerle mucho cuidado, porque es importante. Dice en el concepto que Pablo da en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza, la sustancia de las cosas que se esperan. En otras versiones dice la certeza de lo que se espera, es decir, o del porvenir. Y dice la demostración de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? En palabras concisas. ¿Qué es la fe? Creer en lo increíble. Creer en lo no creíble. ¿Cómo así creer en lo no creíble? ¿Cómo así de creer en lo increíble? Generalmente la fe tiene que ver con creer las cosas que no están según la lógica humana. La fe generalmente prueba la mente de los seres humanos, de los hijos de Dios, con cosas que están más allá de nuestro alcance. Por ejemplo, creer que un Dios puede nacer
del vientre de una mujer mortal. Ahí, Eso es locura. claro. Eso es una torpeza. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo va? ¿Qué quieres que yo crea que María concibió sin haber tenido intimidad con José? Eso es lo más ridículo. ¿Creer en qué? En lo increíble. Creer en lo increíble. Eso va más allá de nuestra realidad. Va más allá de nuestra lógica. No cuadra. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es el que iba a creer que en verdad Jesús era Dios? ¿Quién verdaderamente iba a creer que en verdad Jesús había nacido sin intervención de un hombre y una mujer? ¿Quién? Solamente el que fuera justificado ¿por qué? Por gracia. Por fe. Por fe. Sí, ahora es por fe. Por la gracia, ¿ya? Jesús elige 12 discípulos por gracia. ¿Son malos? Sí. ¿Tienen su genio? Sí. ¿Tienen su carácter? Sí. Pero los elige, ¿cierto? Es la gracia. Les da una oportunidad de ser ¿qué? Salvos. Uno de ellos pierde la oportunidad porque no fue justificado por la fe. ¿Quién fue ese que la pierde? Judas Iscariote. Pero 11 de ellos logran sobrevivir. Y uno de ellos logra ser justificado por la fe. ¿Quién fue de eso? El primero que fue justificado por fe fue Pedro, ¿cierto? Pedro fue el primero en ser justificado por fe, porque éste le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro estaba convencido de algo, que el Hijo de Dios era él. Ninguno de los demás estaba convencido, pero él sí estaba convencido. ¿Qué tenía Pedro? ¿En qué había sido justificado Pedro? Por la fe. La justificación por la fe solo la da ¿quién? Solo la da Dios. Solo la da Dios cuando las creemos. ¿De acuerdo? Así es de que la justificación por la fe es la obediencia por la convicción de creer que es verdad lo que se anuncia. Ojo, es la obediencia de creer que será verdad en aquello que se está ¿qué? ¿Se está qué? Anunciando. Se está anunciando que viene un reino edénico en medio de un mundo ¿de qué? De pecado, de perdición. ¿Cómo puede ser posible eso? Se está anunciando que viene un reino donde los mismos animales van a pasear ellos juntos, sin hacerse daño uno al otro. Se está anunciando que viene un reino donde los niños jugarán con las serpientes en las cuevas. ¿Qué dice el adventista frívolo? ¿Qué dice? Ustedes están locos. Ustedes les falta un tornillo en su cerebro. Porque eso es imposible. ¿Cómo se les ocurre pensar que en este mundo arruinado, desastroso, hecho pedazo, puede haber un lugar donde el cordero juegue con el tigre y donde el cabrito juegue con el león y donde el lobo juegue con el corderito y donde un niño juegue con la víbora? Ustedes están desquiciados. Verdaderamente, eso no puede ocurrir en esta tierra. El único lugar donde podría pasar eso es en el cielo, menos aquí. ¿Cierto? Ese es el pensamiento. Entonces, inmediatamente cuando usted les presenta que viene un reino de gloria, un reino que Dios va a tener por testimonio aquí en medio de este mundo de pecado, por testimonio a las naciones pecadoras. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el adventista común? Locura.
Por eso Pablo dijo, el evangelio para uno es que es una locura. Pero para mí es vida eterna. Eso dijo Pablo. Claro, porque ¿qué tú estás diciendo de que un hombre murió y resucitó al tercer día y se ha ido para el cielo y que ahora y que era Dios ese? ¿Cómo es eso que era Dios y murió? ¿Era qué cosa? No cabía en la mente del pagano, porque el pagano cree que los dioses nunca podían morir, que eran inmortales, que la muerte no era conocida. Entonces, ¿cómo me está diciendo ahora que un Dios vino, muere y resucita al tercer día? Tú estás loco, Pablo. Tú estás desquiciado, Pablo. ¿El evangelio qué es? Es locura. Eso es locura. Pero ¿eso es qué cosa? Eso es la fe. Pero ahora viene y yo llego a creer que verdaderamente viene un reino, ¿cierto? Y creo que ese reino va a ser como lo describen los profetas, pero que es contrario a lo que está en la realidad ahora, ¿sí? Y peor aún, que se va a instituir en el territorio más bélico del planeta. ¿Cierto? Es el territorio más bélico del planeta. Guerras por todos lados, misiles por aquí, proyectiles por allá y bombas por allá. Eso no cabe en la cabeza. No cabe en la cabeza, hermano. A no ser que lo estudie uno. A no ser que sea justificado, ¿por qué? Por fe. Solamente por ahí. Porque humanamente eso no cabe. Es una locura. Es lo más desquiciado que se puede escuchar. Pero eso es la justificación por fe. Entonces se nos da la oportunidad a nosotros de aceptar o rechazar ese mensaje. Esa es justificación por gracia. Ahora viene la justificación por fe. Creer de que lo que ese mensaje dice se va a cumplir, que va contra todo pronóstico humano, es verdad, pero así es lo que ha dicho Dios. Entonces, ¿qué empiezo a hacer yo? Ahora que estamos hablando de la fe y de lo que el reino va a llegar allá, mira que incluso hasta Donald Trump ya está poniendo a Jerusalén, a Israel como el dueño de Jerusalén. Se está adelantando. Bueno, el punto es de que el reino no es de naturaleza humana, no es por intervención humana, es Dios el que lo hace. Eso lo tenemos que tener bien claro. Sí. Que nosotros Ahí no hay nada mucho que podamos hacer nosotros. Solo creerlo por fe, que vendrá. Pero de ahí nada más. Entonces es una intervención humana y debe ser creído por la justificación por fe. Creyendo en la certeza de que vendrá, aunque ahora mismo no lo veo. Humanamente no veo cómo eso puede ocurrir. Es que para el ojo humano Sí. Ahora es imposible. Sí, es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo? Si esa vaina ahí... Eso está... Sí, hombre. O sea, humanamente yo no puedo ver eso. Pero tengo que usar el ojo de ¿qué? El ojo de la fe. Y para eso debo ser justificado con la justificación por fe. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora vamos a entender de otro ángulo el asunto, estas dos justificaciones. ¿De acuerdo? La gracia de Dios. Génesis 6, 5 al 8. Mire cómo es el asunto. La gracia de Dios va igual con la justificación. Es la primera. Esta es la justificación por gracia, es la primera. Vale. Aquí vamos a hacer una recapitulación de las dos justificaciones. Hemos visto el concepto de las dos, ¿verdad? ¿Qué es la justificación por gracia y qué es la justificación por fe? La justificación por la fe es lo que a mí me lleva a la obediencia. Es decir, obedezco por algo que yo no veo todavía con mis ojos mortales. Pero por fe lo he creído. ¿De acuerdo? La gracia de Dios va a la primera justificación. Entonces, por gracia. claro, la justificación por gracia es la oportunidad de Dios. La justificación por fe me lleva a la obediencia. Obedezco por fe nada más, no porque yo lo estoy viendo. ¿De acuerdo? Porque eso es la fe. La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, pero de lo que no se ve.
y la convicción de lo que no se ve. ¿De acuerdo? Eso es la fe. Yo obedezco por fe, no porque mis ojos humanos lo crean. Mis ojos humanos, es decir, mi razonamiento humano, es lo contrario. ¿De acuerdo? Okay, ahora vamos a ver los dos términos. Ya hemos visto los dos conceptos, justificación por gracia y justificación por fe. Hoy vamos a ver ejemplos de las Escrituras para poder entender a plenitud estos dos elementos importantísimos. Muy bien. Génesis 6, 5 al 8 dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos ¿qué? De haberlos hecho. ¿Qué es la decisión que Dios ha tomado? Dios ha tomado la decisión de eliminar a la humanidad. ¿Por qué razón? Porque sus pecados han traspasado la misericordia de Dios. Pero mire lo que dice el verso 8. Pero Noé halló gracia en los ojos ¿de quién? De Dios, en los ojos del Señor. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué dice Dios? Bueno, voy a raer toda la humanidad, pero voy a darle la oportunidad a este borrachito que se salve. Porque Noé era un borracho. Noé 20 y 21 dice que Noé lo primero que hizo después de... Lo primero que hace después de pasar el diluvio es pegarle una emborrachada. O sea, había una tendencia en él de ser borrachito. La tendencia humana y pecaminosa. Claro. Entonces, ¿qué hace? Pero esto era lo mejorcito que había, a comparación del resto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace Dios? Le da la oportunidad de ¿qué, Jordi? A Noé de salvarse. ¿Lo estaba haciendo porque era bueno? No era bueno. O sea, era pecador, era un individuo con debilidades humanas. Sí, eso era Noé. Pero ahora viene Dios y le va a dar la oportunidad. Noé, tú vas a tener la oportunidad. ¿Para qué cosa? Para poder salvarte. Esa es la oportunidad. Entonces, la primera justificación llega a él. La oportunidad de salvarse del juicio que viene. Esa es la justificación por gracia. La justificación por gracia. Recuerden, no se nos grabe. La primerita es la oportunidad de salvarse, es la justificación por gracia. No es una licencia para que él siga pecando, ¿cierto? No, es una licencia, es una oportunidad para que él se salve. Una entrada, como un paso hacia adelante. Exactamente. Es como que se te abre una puerta, ¡pum! Entra. Solo tú vas a entrar, porque a ti se te dio la oportunidad. Eso es justificación por gracia. Ahora viene la justificación por la fe. Vamos ahora a la justificación por la fe. ¿Cuál es el efecto que iba a hacer ahora la justificación por fe? Si Noé no sigue la justificación por fe, hubiese caído de la gracia. Es decir, hubiese perdido la oportunidad que Dios le estaba dando por misericordia. Si él no sigue el siguiente paso, que es la justificación por fe. Ahora, la justificación por fe, ¿cuál es? Y dijo Génesis 6, 13 al 14, y de ahí el 17, y de ahí el 22, dice: y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
hazte un arca de madera de gofer. Harás compartimientos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida abajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué cosa? Morirá. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo se le llama esto? Lo que dice el verso 22. Se le llama obediencia. Dice, hizo no conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que le había mandado Dios? ¿A hacer qué cosa? Un arca de madera de gofer. Y le da todos los detalles cómo tenía que hacerlo. Es muy probable y es realmente probable que hasta ese día nunca se había construido un barco. Que él fue el primer arquitecto en construir esa arca. Porque no había necesidad. Los océanos no estaban divididos. La tierra estaba en un solo y el mar estaba en una sola parte. Pero ahora viene y Dios le dice a Noé, Noé, voy a raer de la tierra todo ser viviente. Noé, voy a enviar 40 días y 40 noches agua ¿de dónde? Del cielo, lluvia sobre la tierra. Pero Señor, si eso, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a mandar agua del cielo? ¿Cómo puede caer agua de las nubes? ¿Cómo puede caer agua del cielo? Porque antes era del vapor. Claro, nunca había ¿qué? Agua. Nunca había caído agua ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Pero ahora viene Noé y va al mundo antediluviano y le va a decir al mundo antediluviano, oigan, miren, viene lluvia del cielo durante 40 días y 40 noches. ¿Qué dijo el mundo antediluviano? Tú estás loco. Tú estás loco. ¿Pero quién se lo había dicho? Dios se lo había dicho. Y este hombre había creído por fe. No porque sus ojos humanos o la lógica humana estuviera dándole la razón. No, la lógica humana y los ojos humanos le decían lo contrario, porque nunca ha llovido sobre la faz de la tierra. Y peor aún, ¿a dónde iba a construir el arca? Eso. Si no hay agua, no hay dónde se va a hacerlo. En la tierra, ¿no? Claro. Y todo se le La gente agua. decía, este está loco, ¿cómo va a construir un arca en la tierra? ¿Cómo la va a mover para allá? Si no hay agua. Si no hay agua. Pero el mensaje era 40 días y 40 noches caerá agua sobre esta tierra. ¿Lo crean o no lo crean? ¿Va a qué? Va a ocurrir. ¿Y cuánto tiempo le da el Señor? Para que ellos acepten la justificación por gracia. Porque esa es la gracia. Es decir, Dios le da a Noé la justificación por gracia. La oportunidad de ¿qué? De salvarse. Y al darle la justificación por gracia, Noé tiene una llave. Claro, para entrar. ¿Sí? Y Noé tiene 120 años para ofrecerle a los antediluvianos la justificación por gracia. Es decir, para ofrecerle la oportunidad a todos los que quieran salvarse de esa catástrofe, que tomen y acepten también la ¿qué? La justificación por gracia. La oportunidad de salvarse. Después de durante esos 120 años, ellos tendrán que también cruzar el proceso de la justificación por fe. Entonces, la justificación por fe, ¿qué exigía? Si tú quieres entrar en la gracia, entonces tienes que actuar por fe. Tienes que también ser justificado por fe. ¿Y qué te exige la justificación por fe? Obrar. ¿Y cómo vas a obrar? Tienes que ponerte a construir el arca también. La fe lo llevó a mover a coger el serrucho. La fe lo lleva a mover a coger el serrucho, a coger el martillo, a coger los clavos, a coger todo y a coger la madera y empezar ¿qué?
a construir el arca. 120 años lo mantuvo la justificación por la fe, construyendo esa arca, preparándose para el desastre que venía. Yo digo, 120 años se hubiese desmoralizado esperar tanto años. 120 años fue el periodo que Dios le dio. Pero es que ahí se ve la fe que él tenía. ¿Por qué? Porque él obedeció. Y cuando nosotros nos disponemos a obedecer al Señor y a hacer las cosas por fe, el Señor ahí también está su mano. Ahí se ve la mano del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Entonces, la obediencia es el resultado de la justificación por la fe. Es la evidencia que usted está caminando ¿en qué? Por la fe. Yo obedezco. ¿Se nos ha ofrecido un reino? Sí, se nos ha ofrecido un reino, ¿cierto? Un arca de salvación para las últimas 7 plagas, la lluvia de las 7 plagas que vienen sobre la tierra. ¿De acuerdo? Y entonces se nos ha ofrecido un reino, un territorio donde dice que no va a caer plaga alguna, ni plaga tocará su morada, sino que todos los que estén allí estarán bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cierto? Eso es lo que se nos ha ofrecido. Pero ahora, ¿qué se nos exige? Obedecer. Generar cambios dignos de arrepentimiento para poder entrar ¿a dónde? En ese reino. Es decir, se nos está pidiendo obediencia. Se nos está pidiendo un verdadero cambio en nuestras vidas para llegar a ser idóneos para poseer ese reino. Claro, ahí por ejemplo nosotros tenemos que dejar muchas cosas, porque cuando tenemos un trabajo, ¿qué nos dicen en el trabajo? Mira, yo necesito que haga esto, esto, esto y esto. Y tienes que venir así. Claro, y uno porque lo necesita, pues va. Entonces yo necesito mi salvación, ahí está. en la cual tengo que obedecer Ahí, los requisitos. Ahí, la idoneidad. La justificación por fe te hace ¿qué? Idóneo. La justificación por gracia te da la oportunidad de entrar, pero la justificación por fe te hace idóneo para entrar o para permanecer. Para permanecer en el arca. Nótese entonces, mis hermanos, de que aquí en la justificación por fe es donde yo entro en el proceso de la obediencia. Aquí es donde, ¿cuál era el requisito para poder entrar en el arca? Bueno, primero tienes que construir conmigo. Tienes que apoyar la construcción de esta arca. Eso es lo que, ahora, solamente lo iba a hacer ¿quién? Los que estuvieran convencidos por fe de que lo que Noé había dicho era ¿qué? Era verdad. Pero aún así había muchos que le ayudaron, pero a la última hora abandonaron el barco. Otros murieron siendo fieles y se van a salvar. Pero los que abandonaron, porque dejaron de creer, ¿qué cosa? Se pierden. Aquí no vale de que empecé y después me salí y quiero salvarme después. No. Caí de la fe, automáticamente caí de la gracia. Claro, no podemos. Entonces, aquí tenemos la oportunidad nosotros, ¿cierto? Se nos está dando una oportunidad de oro. Única esta oportunidad en esta generación. De poder entrar por gracia. Bueno, hemos entrado en el conocimiento de la verdad por la gracia. Y ahora vamos a entrar o estamos ya entrando al proceso de la justificación por fe. Entonces la justificación por fe es donde Dios va a decir, bueno, ¿tú crees en un reino? Muy bien. ¿Tú crees en lo que ese reino exige para que tú puedas poseer? Muy bien. Entonces, ¿qué te va a llevar a hacer eso? A la obediencia. Entonces debo empezar un proceso de cambios. Porque yo quiero entrar a ese reino. Yo he creído que ese reino viene. Y sé que en la condición como me ha encontrado la justificación por gracia, no puedo entrar. Porque la justificación por gracia no le da entrada al cielo. Le da la oportunidad para poder entrar. Entonces, la justificación por fe es la que me santifica, es la que me prepara, es la que me convence, es la que me hace cambiar a mí, es la que modifica todo el estilo de vida que llevo a través de la obediencia. Es la que me transforma a mí, es la que me prepara,
Es la que me enseña. Bueno, hijito, no puedes ir vestido así como te ha hallado la gracia. Si planeas entrar al reino en esa facha, no vas a entrar. Entonces, la justificación por fe viene para poder decirme a mí que así es como esto hay que cambiar, esto hay que modificar, esto hay que dejar de qué, esto hay que... Es decir, es un proceso de qué, de santificación a través de la obediencia que me va a generar cambios dignos de arrepentimiento. Y en ese proceso es que vamos. Ahora mismo allí hemos entrado. Tan pronto yo recibo el mensaje, entramos en ese proceso. En la justificación por fe. Quiere decir que cada decisión va a contar. Cada decisión que voy a hacer para bien o para mal, para adelantar o para retroceder, va a contar. Y así como se le dio un tiempo a los antediluvianos, se nos da a nosotros también un tiempo que solo Dios lo sabe. ¿De acuerdo? Porque recuerden, Dios da diferentes tiempos. Por ejemplo, a Nabucodonosor, ¿cuánto tiempo le dio? Después de que le dio la advertencia. Un año. Después de 12 meses, él no quiso escuchar, entonces lo manda a comer monte como la bestia. 7 años. ¿Cierto? O sea, en el proceso, Dios nos da un tiempo específico para ver si nosotros vamos a caminar en la obediencia, en la fe, preparándonos para poder introducirnos a ese reino. Sí. Después del diluvio, ustedes saben, el diluvio pasó, la generación de Noé se multiplicó y una vez más la inmundicia y el pecado vino a ennublecer todo este planeta. Al punto que Dios, como ya se había comprometido a no raer más al mundo por la señal del arco iris que había puesto, ahora Dios tiene que llamar una lamparita de luz en medio de las tinieblas espirituales que había. Y entonces llama ¿a quién? Llama a Abraham. Agarra a Abraham y le dice a Abraham, Abraham, sal de Ur de los Caldeos. Pero el Señor había dicho, Génesis 12, 1 al 3, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Pero no tenía un GPS, no sabía ni dónde estaba esa tierra, es más, llegó a la tierra y ni se había dado cuenta que estaba en su propia tierra ya. Y haré de ti, ¿qué le dice? Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y serás qué cosa? Y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora se le está dando la justificación por gracia. La primera que viene, recuerden, es la justificación por gracia. ¿Cuál es la justificación por gracia para Abraham? La oportunidad de salir de esa tierra de paganos a su propia tierra para establecer un linaje santo. ¿Cierto? Y luego viene esa tierra donde vivía Abraham era una tierra idólatra. Claro, los caldeos, era Babilonia. Sí, Babilonia. Sí. Pero ahí también vemos la justificación por fe, porque él por fe va. Obviamente, recuerden que primero es la justificación por gracia. Y después entra la justificación por fe. Ahora se le está dando la oportunidad de salir y dejar de ser súbdito de reyes paganos y idólatras, y de un pueblo pagano e idólatra. Y ahora se le está dando la oportunidad de ir a ¿qué? A formar su propio linaje, su propio pueblo, un pueblo representante de Dios en esta tierra. Dios lo está eligiendo para constituir a través de Abraham su linaje santo, su pueblo santo,
que va a estar representándolo aquí en este planeta. ¿Cierto? O sea, entonces viene la oportunidad. Esta es la oportunidad que Dios le está dando a Abraham. Ahora la pregunta es, ¿Abraham aceptó la oportunidad? Sí, la aceptó. Pero ahora viene ¿qué? El siguiente paso. Es la justificación, ¿por qué? Por la fe. Ah, Abraham, pero esto no va a ser fácil. Abraham, tienes ¿qué cosa? Tienes ahora que actuar, ¿por qué? Por fe, Abraham, porque el asunto no es así. Yo no doy regalado el asunto. Ahora tú tienes que obedecerme, obedecer mi voz. ¿Y qué es lo que yo te estoy diciendo? Abraham, vas a salir de Ur de los Caldeos, olvídate de todas esas casas que has hecho ahí, vas a agarrar todos tus bienes que puedas llevarte y vas a salir ¿hacia dónde? Hacia una tierra que yo te voy a mostrar, papá. ¿Cierto? Que yo te voy a decir cuál es. Ah, y ahí viene qué cosa. Eso es que ya. ¿Qué es eso ya? La justificación por fe. Eso es justificación por fe. Imagínese que vengan y le digan aquí, tienes que salirte de aquí porque tienes que ir. Sí. Eso es justificación por fe. El hombre está yéndose por fe nada más. Él no sabe ni a dónde va. Humanamente es ilógico lo que se le está pidiendo, pero él ¿lo ha qué? Lo ha creído. Lo ha aceptado. Ha confiado en que la voz que le ha hablado es el Dios de Noé. Entonces ha creído y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Este es un hombre que no le anduvo poniendo pero a Dios. Es decir, tan pronto Dios le dio la orden, ¿qué hizo Abraham? Agarró rumbo a donde no sabía dónde, pero se fue. Y una cantidad de individuos fue con él. Es decir, fueron diversas cantidades de gentes que le acompañaron. Dice el libro de Patriarcas y Profetas, página 119. Además de Sara, la esposa de Abraham, solo Lot, cuyo padre Harán había fallecido hacía mucho tiempo, escogió participar de la vida de peregrinaje del patriarca. Sin embargo, fue una gran compañía la que salió de Mesopotamia. Abraham ya poseía gran cantidad de ganado y vacuno y lanar, y eran las riquezas del oriente, e iba acompañado de un gran número de criados y personas dependientes de él. Entre los que le acompañaban, muchos eran guiados por motivos más altos que el interés propio. Y mientras estuvieron en Harán, Abraham y Sara los habían inducido a adorar y servir al Dios verdadero. Estos se agregaron a la familia del patriarca y le acompañaron ¿a dónde? A la tierra prometida. Le acompañaron a la tierra prometida. Dice que un grupo bueno, selecto, que Dios le dio la oportunidad de poder unirse. Sí, se unieron al patriarca y emprendieron el camino ¿de qué? De partida, el camino de la justificación por fe ya. ¿Aceptaron la gracia de Dios dada a Abraham? Sí, varios la aceptaron y decidieron compartir la suerte con Abraham y avanzaron. Y en el proceso, mis hermanos, ¿fueron probados ellos? Sí, porque en la justificación por fe Dios nos va a probar para ver cómo vamos, cómo va el nivel, cómo vamos avanzando en la santificación, en la obediencia a Él. Entonces lo probó con la mujer en Egipto cuando se la quisieron quitar el faraón por andar ahí mintiendo, y allá también lo probó con otro rey también que le quiso quitar a la hija más adelante, a la esposa más adelante por mentirle también. Es decir, cometió 2 veces el mismo error hasta que logró aprender a no cometer ese mismo error. Y por último fue probado con el mismo Isaac. Por eso dice que de los errores tenemos que aprender. Exactamente. Entonces constantemente este pobre hombre fue probado por Dios. ¿Me doy a entender? Quiere decir
Sí, ok, entonces quiere decir de que Abraham iba a ser probado ahora, o fue probado ahora por el mismo, es decir, la máxima prueba que un hijo de Dios pudo haber recibido. O sea, constantemente este hombre fue probado todo el camino, el peregrinaje desde la tierra, de la salida de sus padres hasta la llegada de la tierra prometida. Este hombre recibió prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, hasta que logró, ¿qué cosa? Ser coronado, ¿cierto? Ser coronado con la justicia de Cristo. ¿Cuándo es que este hombre es coronado con la justicia de Cristo? Cuando entrega ¿a quién? Al hijo Abraham. Cuando entrega a Isaac. Dice, Abraham vio mi día y creyó. Es decir, un hombre que se le denomina incluso en las Escrituras como el padre de la fe. Un hombre que verdaderamente creyó y le fue contado por justicia. Si hay un individuo en la historia que nos puede hablar tanto de la justicia por la fe, es decir, la justificación por fe, ¿es quién? Es Abraham. Abraham fue constantemente probado por la justificación de la fe. La justificación por la fe, mis hermanos, endereza el camino, nos señala dónde estamos cometiendo pecado, nos señala dónde estamos cometiendo errores. ¿Para qué cosa? Para corregirlos. Para corregirlos. Nos señala nuestras debilidades. Pregunto, ¿le señaló la debilidad a Abraham? Sí. ¿Cuál era la debilidad de Abraham? O una de las debilidades de Abraham. Eran dos, por lo menos eran dos, las dos debilidades las que Abraham tenía. No. La esposa y el hijo. Isaac. Eran las dos grandes debilidades que Abraham tenía. Eran las dos grandes debilidades. Él no claudicó cuando se le dijo sal de Ur de los Caldeos a la tierra. No, obedeció y se fue. Y le fue contado por justicia. Era un hombre de fe. Pero sí claudicó, ¿dónde? Con la mujer. Ahí está la debilidad. Y era tan grande esa debilidad que Dios lo tuvo que probar 2 veces. ¿Me doy a entender? En el camino de la justificación por la fe, nosotros vamos a ser confrontados con nuestras debilidades. Ahí vamos a ver cuál es nuestra debilidad. Si nuestra debilidad es el dinero, por ahí vamos a ser ¿qué? Probados. Si nuestra debilidad es mi hijo, por ahí vamos a ser ¿qué? Probados. Si mi debilidad es mi esposa o mi esposo, por ahí vamos a ser probados. En la justificación por la fe vamos a afrontar ese problema. No nos debe de extrañar que cuando vamos en este sendero vamos a encontrarnos con nuestra debilidad, las debilidades superiores que nosotros tenemos, las que controlan nuestra fuerza, controlan nuestras emociones, controlan nuestras convicciones. Esa debilidad va a ser confrontada en este camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Preparativos. Debemos pedir a Dios con todo el corazón sincero que nos ayude a poder vencer y salir ilesos de esa debilidad. Porque si nosotros, al ser probados en esa debilidad, fallamos, tenga por seguro que viene el segundo round. ¿Hasta qué cosa? Hasta que venzamos. Abraham falla en la primera. El siguiente round tuvo que volver a pasar. Tuvo que volver a pasar. Chico, ¿cómo sería ese de él, de cuando el hijo? Después viene y tiene que afrontar la realidad con su hijo. ¿Ya? La debilidad de Abraham, por lo que tanto habían añorado, por lo que tanto habían deseado.
¿Y ahora qué? Dios les está diciendo, Abraham, vas a entregármelo. Pero el hombre creyó. Y le fue contado por qué. Y venció. Venció. La debilidad que podría ser peor que la de misma Sara, que era su hijito, o sea, fue peor a Sara. Venció. Entonces, mis hermanos, en el proceso de la justificación por fe, para obedecer a Dios, tendremos que pasar circunstancias que nos confrontarán nuestras debilidades, que confrontarán nuestros conflictos que hemos albergado. A veces vamos a descubrir en el proceso de la justificación por fe debilidades que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos. Pero Dios pretende eliminarlas. Por eso es que cuando llega este mensaje, cuando llega el mensaje a nosotros, nos confronta con nuestra realidad y caemos en una especie donde todas nuestras deficiencias salen a la luz. En toda su claridad. ¿Por qué es necesario que salgan a la luz? Porque allí el Señor pretende ¿qué? Hacerlas pedazos. Y dos cosas van a pasar. O las aguanta usted o se corre. Si se corre y se va, tenga por seguro que caerá de la gracia. Es decir, la oportunidad que se le había dado se le va a quitar y se le entregará a otro. Así es de que la mejor opción es ¿qué cosa? Aguantarme, pedirle fuerzas a Dios. Que nos ayude. Y que nos ayudes. Porque eso es lo único que nos puede ayudar a soportar y a llevar y a... Entonces, en el resumen de estos dos elementos que hemos visto, de estas dos justificaciones, dice, se observará que la justificación por gracia solo nos inicia el camino hacia la justificación por la fe. Para luego ambas nos llevarán a la recompensa de obtener la justicia de Cristo. La justicia de Cristo solamente será otorgada después de haber pasado ambas justificaciones. Tanto la de gracia como por la fe. Asimismo, la única que provee la vida eterna es la justicia de Cristo. Es decir, no es la justificación por gracia, ni tampoco la justificación por fe. Es la justicia de Cristo. No obstante, las primeras dos justicias son indispensables para poder llegar a obtener la justicia de Cristo. ¿Por qué solamente la justicia de Cristo provee la vida eterna? Porque la justicia de Cristo no es otra cosa que el carácter de Cristo. Y el único que puede llegar a la eternidad es aquel que haya llegado a obtener el carácter de Cristo. El único carácter en el cual no hay pecado.